damos directamente la palabra a Tito, que nos va a hablar de qué pasó el 22 de octubre. No, yo en realidad lo que voy a intentar es simplemente encuadrar, o sea, proponer un encuadre posible, que ojalá sea bueno, digamos, no digo que seguramente no va a ser el mejor, pero un encuadre para el debate, digamos. Y después, reitero lo que dice Victoria, hagan preguntas, pero no me las hagan a mí, hagan preguntas a ver si alguien las quiere contestar, si quieren hacer preguntas. Y si no, hagan comentarios, que habitualmente este club es fecundo en comentarios, por suerte. Así que en ese sentido está todo muy bien. Bueno, el sábado, ustedes saben que la Nata tiene en Clarín una columnita todos los sábados. Yo generalmente cuando me acuerdo la leo en Clarín, ¿no? Y la Nata dice: ahora le toca a Macri hacerse cargo del ciclo que comienza. Lleva más de un año de delay. Recién reunirá a partidos, sindicatos y organizaciones para anunciar los cambios que debió haber anunciado cuando, por querer hacerlo solo, se quedó en el primer bache del camino. Bueno, a mí esto me parece un nonsense completo, digamos. O sea, realmente discrepo totalmente con esta aproximación. Pero me hizo pensar, porque ¿de qué está hablando la Nata? Aunque a mi juicio, equivocadamente. Está hablando del tiempo, está hablando de los tiempos políticos, digamos, ¿no? Entonces me acordé de un ensayito pequeño, brillante, de Ortega y Gasset, que se llama, si no me equivoco, Mirabeau o El Político, digamos, ¿no? Y ahí él dice que, digamos, medio se lo atribuye a Mirabeau, pero no está, la verdad que no está del todo claro, por lo menos en mi memoria, porque estoy citando de memoria, no está del todo claro si es el propio Mirabeau o Ortega, pero en definitiva él dice que en todo caso lo aprendió de Mirabeau, ¿no? Que es una forma de entender la política, que es dar cuenta de la subitaneidad del cambio. Es decir, la política controlaría o daría cuentas, o de alguna forma protegería a los ciudadanos que más protagonistas o menos protagonistas somos parte de ese proceso del cambio cuando este tiene lugar, sobre todo si tiene lugar súbitamente. Bueno, uno podría decir de que aquí no se trata de un cambio súbito, pero quizás sí, y se trate de un cambio súbito o de un cambio menos súbito. Yo tengo la impresión de que estamos en un proceso de cambio, digamos. Estamos en un proceso de cambio, y si estamos en un proceso de cambio es totalmente pertinente Mirabeau o Ortega en cuanto a cómo dar cuenta en términos políticos de este proceso de cambio. Yo creo que este proceso de cambio yo lo definiría como teniendo tres aspectos, digamos. No sé si, no creo que haya mucho acuerdo respecto a las dimensiones del proceso de cambio, pero a mí me parece que yo lo definiría con tres aspectos que son, por un lado, un proceso de modernización capitalista. Es decir, creo que la Argentina, a trancas y barrancas, como se diría, está entrando en un proceso de modernización capitalista. Está entrando en un proceso de cambio que cuando, digamos, madure, va a dejar una economía más dinámica y más capitalista que la que tenemos hoy día, digamos, ¿no? Y me parece que en ese sentido hay masa crítica. Esta es una breve digresión al respecto a este primer aspecto, digamos, una breve digresión, que es que yo creo que hay masa crítica social. Fíjense, un amigo mío hizo, yo la verdad que no me gusta, no hago nunca numeritos, pero un amigo mío los hizo por mí, es decir, los hizo por él, pero me los pasó y me dijo: mira, no sé si observaste, si no se toma en cuenta la provincia de Buenos Aires,
si no se toma en cuenta la provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo sacó 13% a nivel nacional. El 13%, no tomando en cuenta la provincia de Buenos Aires. Y el peronismo no kirchnerista sacó el 20%, digamos. Para mí ese es un dato significativo acerca de, bueno, una forma de leerlo, no digo que sea la única posible, pero es una forma de leerlo, de decir, bueno, esto lo queremos dejar atrás, digamos, ¿no? Y el Cambiemos, desde luego, no tiene una mayoría absoluta, no tiene apenas un 40%, pero un 40%, digamos, si se procesa políticamente bien, es una plataforma importante. Yo creo que es una plataforma suficiente como para liderar un proceso de cambio. Una masa crítica, como quien diría, para ese proceso. Esa es la primera dimensión. Las otras la otra dimensión es la institucionalidad republicana. Creo que hay, digamos, una tendencia, digamos, bastante significativa que se da en todos los niveles, tanto en las preocupaciones sociales bueno, de las élites ni hablar. Creo que eso está fuertemente presente como, digamos, una toma de conciencia de que sin instituciones más o menos republicanas y sin generar un activo de confianza que deriva del funcionamiento más o menos bueno de esas instituciones republicanas, la cosa se empantana, digamos. Y me parece que en ese sentido hay una cierta disposición a, bueno, como diría Macri, a que todos cedan un poco, pero, digamos, para eso. Y la otra dimensión es la reformulación del sistema de partidos. O sea, yo creo que, digamos, se está dando, me parece que es medio obvio, digamos, una reformulación del sistema de partidos en el sentido de que, por un lado, posiblemente tengamos una fuerza política que dice no ser de centro derecha, ¿no? Pero algo es, digamos, que Cambiemos, ¿no? Prohibido decir que Cambiemos es una fuerza de centro derecha, pero si no es una fuerza de centro derecha, bueno, no sé, algo es. Que por primera vez se podría llegar a consolidar como un partido nacional con capacidad de ganar elecciones con votos. Un partido nacional con votos, no necesariamente con identificaciones partidarias a la clásica, no necesariamente, eso es difícil, muy difícil, va a haber, pero mínimamente, pero sí con una cierta adhesión relativamente estable que le permita y que tenga presencia nacional y capacidad de gobierno, digamos, ¿no? Y la otra cara de esto es que algo va a pasar con el peronismo, no sabemos qué. Yo la verdad que no tengo idea. Yo hace tiempo que vengo diciendo, no, el peronismo nunca más se va a unificar, se va a mantener fraccionado. Aparentemente ahora hay posibilidades de que sí se unifique, si se extingue el kirchnerismo, pero que se extinga el kirchnerismo todavía no me queda claro que sea tan sencillo. Entonces, de alguna forma, el peronismo también va a una reformulación. Va a haber, de aquí a 2, 3, 4 años, va a haber un nuevo peronismo. O sea, no le conocemos la cara, tiene una máscara, que es la máscara de Cristina, pero ¿qué hay detrás de esa máscara? Nadie, digamos, yo por lo menos no lo sé, pero algo hay, digamos, ¿no? Bueno, ahora, dar cuenta del cambio, dar cuenta de estos, si estos tres procesos o dimensiones que yo digo fueran correctos, que pueden no serlo, pero si lo fueran, dar cuenta de este cambio es justamente el problema del arte político. La política sería decir, bueno, está bien, vamos a ver cómo hacemos con todo esto, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo lo llevamos a buen rumbo, sin pagar demasiados costos, sin catástrofes, y sin yo diría, sin afectar el contenido democrático
y atendiendo al contenido social del cambio, porque que haya modernización capitalista no garantiza nada desde el punto de vista social. Que haya institucionalidad republicana garantiza un poquito, pero no es lo suficiente. Ahí sabemos, digamos, cuál es el punto de partida. El punto de partida es que hay 30% de pobres, de solemnidad, diría yo, aunque me parece un poco exagerado, pero estamos en una situación social, digamos, grave, y ¿qué es lo que va a pasar? Es decir, ¿este cambio le va a pasar por arriba a los pobres o va a ser capaz de incorporarlos? Entonces ese es un desafío obviamente muy importante, y no hay nada inexorable acá, digamos. Estos cambios pueden naufragar, estos procesos pueden naufragar. O sea, va a depender del arte político que estos procesos, que no son inexorables, se den más o menos exitosamente y con atención a lo democrático y a lo social, o naufraguen. Pueden naufragar perfectamente. Es decir, podemos volver a equivocarnos, digamos, como tantas veces, por distintas razones. No hay ninguna garantía, y mirando a Macri por televisión uno puede hacerse ilusiones, pero bueno, apaga la televisión y después se acuerda de cómo es la Argentina, digamos, ¿no? Entonces, yo diría, para ir cerrando, uno podría decir normativamente, desde el punto de vista, bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer la política? Bueno, perfecto, Macanudo, ¿en qué constituiría el arte político? El arte político de este momento, no de siempre, de esta etapa, tal cual como es el mapa, digamos, y cómo son las tareas y las responsabilidades. Yo diría que, digamos, que el arte político tiene que combinar, por un lado, iniciativa, es decir, propuestas. O sea, el arte político no puede, digamos, dejar de gobernar sin iniciativa. Tiene que gobernar con iniciativas, tiene que proponer, tiene que hacer agenda, proponer, decir, bueno, ¿cómo lo está haciendo el gobierno? En esto queremos tal cosa, en este otro queremos tal cosa, en otro, o sea, eso es fundamental. La iniciativa es fundamental. Pero no menos importante es el diálogo, la disponibilidad a dialogar todo al respecto. Y no menos importante es que ese diálogo de alguna forma apunte a lo que yo llamo inclusión, pero no estoy hablando de la inclusión social, que por supuesto eso sería consecuencia de esta forma de conducir la política, sino de transformar las políticas en políticas de largo plazo, incorporando a los actores que no están en el campo del gobierno. O sea, eso a mí me parece que es fundamental, ¿no? Si no se hace eso, yo no creo que haya políticas de largo plazo. Porque alguien más cínicamente puede decir, bueno, no, lo que pasa, las políticas tienen que ser exitosas. Si son exitosas, se convierten en políticas de largo plazo. Igual, porque como son exitosas, yo no lo creo. Yo creo que la forma de garantizar el alargamiento de los plazos de las políticas públicas es justamente ir incorporando en ellas, de un modo o de otro, en la negociación, en el diseño, en lo que fuera, a actores potencialmente opositores, o por lo menos que no están en el campo propio, digamos. Eso a mí me parece que es, en ese sentido, fundamental para conferirles carácter de largo plazo a las iniciativas políticas, para que no sean después revertidas o que mueran en la playa, como se dice en Carioca, ¿no? Entonces eso me parece fundamental. Yo retomo una cosa que decía, bueno, lo puse en un artículo recientemente, pero no importa. Marcos Peña, ahora no lo dice, últimamente no lo he escuchado, pero dijo varias veces, nosotros estamos de paso, ¿no? Y eso a mí me parece muy positivo que diga, estamos de paso, porque por un lado es una señal en el sentido de, bueno, no esperamos ser eternos, no somos Cristina eterna, ni nada por el estilo, ni mucho menos, y estamos de alguna forma implícitamente dando por hecho de que en algún momento vamos a ser reemplazados, va a haber una renovación. Pero por otro lado, estamos de paso quiere decir, bueno, estamos de paso pero hacemos política, tenemos iniciativas, formen parte, intégrense en estas políticas y resolvamos el difícil equilibrio entre la cooperación política y la competencia, ¿no? Entonces,
estamos de paso, perfecto, pero las políticas que nosotros queremos hacer, o sea, supongamos, queremos darle sustentabilidad al sistema previsional, no es una cuestión de paso, no es sustentabilidad para dentro de los próximos 12 meses, es sustentabilidad. Entonces, bueno, hace falta incorporar para generar un compromiso de largo plazo. Bueno, entonces, ya termino. ¿Cómo se está expresando ahora? Bueno, está el discurso de ayer del presidente, ¿no? A mí me llamó la atención, fíjense, hay lo digo porque en la lista aparece un artículo que muy pocos deben haber leído, sospecho, de Leiva, ¿no? Que lo manda un socio, Jorge Brugnoli, amigo mío, ¿no? Y ese artículo de Leiva a mí me parece extremadamente mezquino, digamos, ¿no? Extremadamente mezquino. Bueno, no van a negociar nada. Lo que dicen es puro bla bla. Es decir, lo que ellos quieren es hacer las cosas como quieren y se acabó. Bueno, yo tengo otra impresión. A mí, probablemente porque yo soy ingenuo, digamos, nací así, de un modo así. La vida me hizo ingenuo no sé, y la ingenuidad no la voy a... No, ya es muy tarde para perderla. Pero yo creo que no, que digamos, el discurso del presidente fue bueno, yo creo que sustantivamente a mí me pareció excelente desde el punto de vista de los contenidos, me pareció excelente, si bien no va a faltar quien diga, bueno, pero se omitió tal cosa, se omitió tal otra, bueno, me parece que con razón, digamos, con cierta razón, pero me parece que lo interesante del discurso es que pretende justamente organizar un espacio de cooperación política, es decir, yo lo leo bajo esa mirada, lo leo bajo esa mirada, se lo puede leer de otra manera, yo hoy por hoy lo leo bajo esa mirada. Vamos a organizar un espacio de cooperación. Nosotros tenemos propuestas, porque nos tocó gobernar, fuimos elegidos, somos presidentes, ministros, diputados, lo que sea. Entonces tenemos que gobernar, si vamos a gobernar. Pero parte, digamos, del gobierno es organizar un espacio de cooperación política. Y en ese espacio de cooperación política negociar, digamos. Y me parece que lleva implícito, o no tan implícito, un tipo bastante especial de relación entre el gobierno y la oposición. Notable. A mí me resulta que es la exhortación. Me hacía acordar a Alfonsín exhortando, digamos, si me disculpan la acrobática comparación, ¿no? Porque está lleno de apelaciones a la buena voluntad de quienes se pueden sustraer tranquilamente, pueden decir que no. El presidente no tiene ni palos ni zanahorias suficientes, no tiene premios, y no tiene tampoco el látigo en la vitrina para asustar a nadie en ese sentido. Lo que tiene es un poco de plata y sus lugares institucionales. Pero entonces, me hacía un poco, digamos, exagerando, me acordaba de Pugliese. O sea, es como si el presidente les hablara a los que va a necesitar para darle encarnadura a las reformas, les habla con el corazón, porque no tiene con qué más hablarle, me parece. No tiene, por lo menos en el discurso de ayer, no sé de otra cosa. Digo, les habla con el corazón, como Pugliese. Bueno, no voy a agregar la segunda parte ¿no? Porque me parece que sería una tontería hacerlo. Entonces, me parece que uno podría preguntar, bueno, Macanudo, está bien, esto es así, pero además, no exageres, ¿cuenta con recursos coactivos? ¿Hay algunos recursos coactivos a su favor? ¿Sí o no? Bueno, eso también es para discutirlo. Pero bueno, hasta aquí llegué, pido disculpas porque tomé demasiado tiempo, pero lo que me gustaría justamente es, lo que intenté es apenas dar un marco como para poder discutir nada más. Lo último que dijiste de Pugliese, porque justamente ayer dije, habló como Pugliese, pero hoy fui al banco, que estaba pagando el 17% sobre venta de cheque,
más impuestitos, más comisiones, hoy vale el 26 para tasas subsidiadas. Es decir, los que tienen, indudablemente no aflojan. Parece que nadie afloja. La solidaridad, la buena voluntad se acaba. Pero una cosa es seguir haciendo dinero. El tema es que una ordenanza gane 100.000 pesos, estoy de acuerdo. No puede ganar 100.000 pesos, me parece, para un país donde de alguna forma el sueldo es mucho más bajo. Pero indudablemente, digamos, tiene que tocar el Poder Judicial, tiene que tocar un montón de cosas que ahí, cuanto más poderoso es la corporación a la cual alude, menos la castiga. Entonces, esto es lo que siempre pasa lo mismo, el desfavorecimiento de los sectores que son más carenciados. Esto es lo que yo veo. Hay casi 1 millón de pymes, 800.000 pymes. Yo tengo un buen concepto como pyme. Del 17, hoy al 25. ¿Cuándo habló? Ayer o antes de ayer. Es decir, esto es muy loco. Que me digan que la macro, que la micro, que es necesario, que el dólar... Sí, pero ¿y la solidaridad dónde está? ¿Y la buena voluntad? Porque ¿qué somos? Eternos para seguir con toda esta... Es un país de adultos adúlteros. Sigo insistiendo en esto. Más allá de que la mayoría es silenciosa y muy buena gente, pero de la puerta de calle para adentro. Nos hemos vuelto demasiado individuales. Esto es todo lo que tengo para decir centralmente. Bueno, yo soy Cacho Sperling. No. Seguí como estaba. Seguí mirando. No es con voz personal. Yo te escucho. No, es decir, evidentemente estamos en un proceso que se le puede llamar de cambio, que apunta a algunas cosas realmente interesantes y siempre chocamos, en cierto modo, como plantea el amigo Katz, entre los deseos y las realidades, los deseos macroeconómicos, macropolíticos y las realidades diarias del día a día, bancos, cheques, servicios, etc. Muchos de los que estamos acá, tenemos la visión de la política de chicos de nuestra edad, que venimos de partidos grandes, chicos, de izquierda, de derecha, populares, etc. Y yo hace tiempo que me vengo preguntando si es que no habrá otra forma de hacer política que no la conocemos, o yo no la conozco, y que Macri y su grupo, o su partido, o como se quiera llamar, lo está encarando. ¿Por qué? Porque después de la crisis del 2000-2001, no hemos logrado rearmar el cuerpo social tal cual como muchos nos imaginamos, de un capitalismo razonable, creíble, etcétera, y alejado de todas las tensiones que hemos vivido. Parafraseando a un señor y llevándolo a la actualidad, yo diría que a la Argentina le falta la revolución democrático-burguesa, es decir, poner todos los sistemas, no te rías, poner los valores de una democracia en plena marcha y autorrespetándonos a nosotros mismos. Desde el punto de vista de la política, y ahí es donde está parte de las... y yo pensé la primera cosa con respecto al articulito de la Nata, y pensé igual que vos. Pero después dije, no le damos al gobierno el inventario de lo que recibió. Y si quería aplicar todo lo que quería aplicar a los 2 o 3 días, esto explotaba y teníamos otro 2001. Entonces, desde mi visión política, hay un cambio. El tema es hacerlo sustentable. Y para hacerlo sustentable, coincido que este llamado de ayer, no hay un delay, es en el momento posible. Y quiero aclarar, no estoy en el PRO, no soy macrista, no defiendo a nadie, pero analizando, ¿no es cierto?, estamos en una situación que conviene tener paciencia, pero aportar. Aportar quiere decir, desde lo de cada uno de nosotros,
poder hacer algo, porque si no, perdemos la visión del cambio político, si no estamos queriendo hacer lo que dijeron los radicales, lo que dijeron algunos sectores del peronismo, lo que planteó el socialismo. Mi opinión personal, de cada uno de esos hay algo. No podemos volver a copiarlo, nada más. Guillermo Ariza. A lo que dice Tito, me respondo sí, que el discurso este es un discurso que leído con buena leche, yo lo leí con buena leche, es impecable, digamos, porque hace apelaciones, da ejemplos didácticos, plantea las mejoras que hay que hacer, plantea una hoja de ruta, una general, ¿no? Pero plantea. La cuestión es si plantea todo lo que hay que hacer. Ahí yo escribí al club, a la comisión directiva, me parece, salió, no sé si a todos, que a este discurso el objeto es lo que le falta, que es lo que hay que concretar ahora, que es el programa para que a Teodoro no le respondan con el bolsillo, cuando le hablan con el corazón, ¿no? Y lo que yo quería decir, lo digo primero y después voy a los comentarios. Hay como dos visiones, dos epistemologías, la que es necesaria, y lo vimos la vez que vino Macri siendo un jefe del gobierno al club, que nos reunimos en APOC, ¿no? Ahí donde Kramer se declaró macrista. Me dijo, no le digas a nadie, pero yo lo voto, me dijo ahí al empezar, y al ratito estaba diciéndolo en público, ¿no? De la primera hora, sí. Macri esa vez fue muy claro que había una táctica para las elecciones y otra al gobierno. Fue clarísimo para mí. Dije, estos van a llegar lejos porque realmente tienen ordenada la cabeza, ¿no? Es decir, primero ganamos, luego vemos. Y de lo que luego vemos nunca supimos realmente qué, porque es un cambio a 20 años, un poquito mejor cada día, con buena onda, sin corrupción, bien, digamos. Política social, bien, menos clientelística, bien, todo bien. Alcanza con eso, y acaba la primer chichoneo, alcanza con la revolución democrático burguesa a esta altura del capitalismo en países subdesarrollados. La respuesta es no. Hace falta un programa de cambio de la estructura subdesarrollada, de la relación con el mundo y de la creación de riqueza y del reparto. Entonces, democracia es lindo, me hizo reír, pero no alcanza con la revolución democrática burguesa. De alguna manera está hecha, además. Respecto de que si esta es otra política, puede ser que sea otra política. La anterior es bastante mala, como que patina en sí misma, no da respuesta, genera una clase política que mira sus propios intereses. O sea, esa política hay que cambiarla. Ahora, ¿esta es otra política? Puede ser. Yo no me la han explicado aún. Sé que la invocan. Sé que están diciendo que es otra política y que la vamos a ver en 20 años. Me parece como apelación, estoy caricaturizando un poco, y un poquito insuficiente, ¿no? Me parece que hace falta más que eso, ¿no? Porque digo, yo deseo que a este gobierno le vaya bien. Les aseguro que deseo que a este gobierno le vaya bien, entre otras cosas para que me vaya mejor a mí y a cada uno de ustedes. Pero me temo que solo con la buena onda y la buena voluntad no es suficiente. Hay que encarar, y ahí es donde yo machaco en el tema de las prioridades, porque yo tengo un sesgo y una deformación para ver el mundo, y la Argentina, ya se ríe Muñoz, y entonces si no hay prioridades, no hay un mecanismo que motorice todo el cambio de la economía, que se expanda todo el territorio, que abarque, que incorpore, porque el presidente dice que hay que crear empleo productivo. Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo se crea empleo productivo en el mundo con la tecnología de hoy en un país como la Argentina? Tema que no está escrito, hay que escribirlo. Porque la economía política a nivel mundial resuelve los problemas del centro, de la evolución más alta de la humanidad. Pero los problemas de los países desarrollados están sin resolver. Entonces, se ha dejado de hablar de subdesarrollo. Si no partimos la base de que somos un país subdesarrollado, sino simplemente escasamente institucionalizado, lo que está bien planteado, y me alegró que Macri le dedicara un buen capítulo en su discurso, de nuevo, las instituciones son necesarias, pero también se fortalecen y se desenvuelven cuando se fortalece y desenvuelve completamente la democracia, y se supone mayor participación en la sociedad. Bueno, creo que ya hablé demasiado. Voy a ver, creo que no sabemos todavía si el discurso de ayer
le podemos dar una versión optimista ingenua, como quiere Tito, o una un poco más crítica o más pesimista, o más contreras, o más de otra manera, digamos. Pueden ser las cosas así, que me encantaría que sean como las describe Tito, y tengo miedo que sean de otra manera. ¿A qué parte no me gusta a mí? A mí no me gusta, por ejemplo, levantarme la semana pasada y ver el mapa pintado de amarillo, sencillamente porque es mentira. Es decir, el mapa fue amarillo sobre todo en la provincia de Buenos Aires, fue una mezcla de amarillo y carrió en la ciudad de Buenos Aires, y fue de otro color, digamos, fue rojo y blanco, como digamos que es el color de los radicales en Mendoza y en Jujuy y en Corrientes. Es decir que el mapa estuvo pintado mal, fue una mentira, y me parece mal que no se diga, me parece mal que lo hagan los periodistas sobre todo. Estoy contento con el resultado, en general, del resultado nacional. Yo creo que termina lo que fue para mí, lo que podríamos llamar, siguiendo con el debate del Comité Central, la contradicción fundamental, que era con Cristina y el kirchnerismo en general. Me parece que eso empieza a opacarse y empiezan las derrotas, ¿no? Perdieron las elecciones anteriores, volvieron a perder las elecciones, perdieron el comicio donde votan los legisladores y exlegisladores, una cosa chiquitita pero influyente, renunció Gil Carbó, es decir, van cayendo los símbolos de lo que fue la década, llamémosla como quieran. Bueno. Ahora, en el discurso del presidente, yo temo que yo no vi la política, yo vi el estatalismo, es decir, vi la negociación del Estado Nacional con los jefes de los estados provinciales, hechos a partir del peso de los gobernadores en el Congreso de la Nación, y no en el debate entre partidos, que es lo que a mí me parece más atractivo y más importante de la política, y además es constitucional por el artículo 38 de la Constitución reformada. En segundo lugar, los ejemplos estuvieron extraordinariamente bien buscados, nadie puede estar en contra de los ejemplos que se buscaron, pero me parece que la casuística no resuelve los problemas estructurales de la economía, ni mucho menos los problemas sustantivos que hacen a la macroeconomía. Me parece que son un buen mensaje para fijar dónde está el defecto, y me parece que el presidente en el discurso de ayer dijo que el defecto está sobre todo en el costo de la política, en el costo de los sindicatos y en el costo de los jubilados. Y me parece que es el eje y creo que es lo que van a pagar. Yo creo que es obvio que todo proyecto político tiene ganadores y perdedores, es inevitable que sea así. Hay algunos que les va a ir mejor y hay otros que les va a ir peor. El tema es que esos coincida con la posibilidad de un país al que le vaya mejor. Digamos, el proyecto kirchnerista tenía ganadores que en caso de seguir ganando siempre conducían al país a una catástrofe sin final. Este proyecto es un gobierno que, como dijo Tito en algún artículo, es un gobierno que es discreto, mediocre, que creo que comparado con el anterior, que estaba fuera de régimen, es impresionantemente bueno. Pero me parece que tiene una visión sobre la política muy peligrosa, que es una visión típica del mundo de las empresas, y que es una visión que ya tuvo la Argentina. La Argentina tuvo, yo me acuerdo en uno de sus momentos de gloria, en el año 1886, con la generación del 80 impulsada a toda velocidad, al abrir la Asamblea Legislativa, el presidente Juárez Selman dijo, por suerte se acabó hablar de partidos, ahora vamos a hablar de cosas, de las cosas que hay que hacer, de cómo se arregla la infraestructura, esto, aquello, y bueno, después la política lo volteó. Entonces yo creo que, en primer lugar, el pueblo votó bien, en la medida que uno pueda tener la audacia de decir cómo votó, si a veces vota bien, a veces vota mal. Para mí, en mi opinión modesta, el pueblo votó bien. Porque votó bien, porque votó un camino que tiene una posibilidad de futuro. A eso me refiero, independientemente de que me guste o no.
Me parece que es así y que eso es lo valioso. Me parece que el mensaje de las urnas condena a los que estaban a no volver y a los proyectos más autoritarios y, si querés, más clientelistas, a no tener una visión. Ahora, en eso estoy contento. Ahora, para adelante, yo veo unos riesgos que ojalá me equivoque y ojalá sea todo un debate. A mí me parece que no va a haber mucho debate y me parece que los gobernadores van a decir a muchas cosas que sí, después no las van a cumplir, y el gobierno va a intentar obligarlos con la billetera, que sí tiene para castigar con la billetera, porque los gobiernos no pueden pagar los salarios, sobre todo las provincias chicas, primero porque muchas de ellas tienen dificultades históricas, y después porque el kirchnerismo fue muy hábil en poner en manos del Estado Nacional el 100% de la recaudación de los impuestos a las exportaciones de grano, con lo cual le sacó a la masa coparticipable una enorme cantidad de dinero, un tema muy debatible. Entonces yo creo que entramos en un momento que estamos viendo cómo construimos lo que viene, y lo que viene va a ser una república, y en eso estoy contento. Ahora, si va a ser una república donde va a tener un viso excesivamente, a mi modo de ver, empresario, ya no estoy tan contento, y me parece que el mensaje de ayer me transmite que los jubilados van a ser los primeros en pagar el pato de la boda, y ahí estoy menos contento. Pero bueno, creo que se abre un camino que es lindo y que podamos discutir entre todos a dónde vamos, y espero equivocarme en lo que me parece que no va bien. Gracias. Ricardo Mazzorín, por ahí. Bueno, primero retomar algo que se estuvo diciendo acá, que es democracia, capitalismo, modernización, ¿no? La Argentina tiene una cualidad extraordinaria. Esta cualidad es que tiene un conflicto que no ha logrado resolver nunca. Este conflicto, que tiene que ver, tiene una larga historia, es un viejo conflicto, el conflicto distributivo. Yo voy a poner porque el presidente algo habló de eso. Y este conflicto distributivo está muy ligado generalmente a lo que nos ocurre con la restricción externa. Ya tenemos una larga experiencia, se ha teorizado mucho alrededor de esto, los ciclos stop and go han sido teorizados, y de hecho, el 2015 estuvimos en el límite. La restricción externa entró a operar el 2015, el primer año desde el 99 que la Argentina tiene déficit comercial. Ya se había agotado la capacidad del país de generar superávit comercial y en consecuencia en la cuenta corriente de balance de pagos. Resolver este conflicto es muy complejo, es realmente complejo. Todas nuestras crisis terminaron es decir, la manifestación de la crisis fue el conflicto con la restricción externa. Todas. O sea, en algún momento hubo que frenar la economía porque no teníamos divisas, no podíamos seguir operando con este sistema capitalista que tenemos, donde exportamos nada más que productos primarios y nos hemos primarizado aún más, donde no tenemos acceso a mercados, donde no hemos logrado, aparte del Mercosur, que está paralizado, firmar acuerdos comerciales regionales, como han hecho otros países del mundo, o sea, nos hemos encapsulado. Llegamos a la restricción externa, esto implica un ajuste fenomenal, que implica caída del producto, redistribución del ingreso y un aumento de la conflictividad social. Cuando se recupera la economía, volvemos a las viejas políticas, y esto es un ida y vuelta. Creo que esto está en el centro de lo que el presidente intenta decir. No digo que lo pueda resolver, digo que hay un diagnóstico. Y a dar 3 cosas que dijo el presidente que acá no se han dicho. El presidente dijo, la vía del endeudamiento no es eterna, cosa que se ha discutido mucho. Dijo, no es eterna. Lo sabe él, lo sabe su equipo económico, lo sabemos muchos de nosotros que esa es una vía que tiene un plazo determinado. Dijo también, si no somos capaces de aumentar las exportaciones, no tenemos salida. Y esto está ligado a problemas de competitividad, de tipo de cambio y otros. Y esto es un tema. La Argentina es una economía cerrada al mundo. El coeficiente de apertura de la economía es 19 puntos del producto. De América Latina somos el país más cerrado. Brasil tiene 20, Chile tiene 60 de apertura comercial. Entonces, si seguimos así cerrados como estamos, con exportaciones que no alcanzan más que 59 millones en este momento, porque cayeron los precios internacionales, no hay futuro. Intentar resolver el problema de los jubilados o de la pobreza en estas condiciones es totalmente imposible.
El gobierno, el presidente dijo, bueno, ¿por dónde empezamos? Este es el tema, ¿por dónde se comienza acá? Porque no es tan sencillo. Hay algo que sí sabemos, que es, con desequilibrios macros como los que tenemos, la economía no puede funcionar y esto explota en algún momento. En el 2015, 2016 se evitó la explosión, se entró en un curso de normalización, lo hizo serenamente, gradualmente, fue muy criticado, descartó las estrategias de shock, porque eso afectaba la gobernabilidad, optó por el gradualismo, bienvenido sea, lo hemos apoyado muchos de nosotros, era la estrategia más gananciosa en estos términos, y le dio finalmente el triunfo electoral. Pero con eso obviamente no alcanza, hay que hacer reformas. Y las reformas no se pueden hacer si no hay un marco de diálogo y cooperación. Yo voy a dar algunos ejemplos. El gobierno intenta reformar el funcionamiento del mercado de trabajo, pero no a la brasileña, no con el decreto, la ley de Temer. Intenta negociarlo. ¿Con quiénes? Con los actores, que es el capital y el trabajo. Intenta que ellos negocien las reglas del mercado de trabajo, en la contratación colectiva. De hecho, se hizo con los petroleros. Ayer se firmó el acuerdo lechero, que incluye 35.800 personas que trabajan en el sector, un sector que está en crisis, para introducir reglas de competitividad. Si nosotros no mejoramos la productividad de esta economía, que es bajísima, es una de las más bajas del mundo, no hay salida, no vamos a pagar ni a los jubilados, ni a los pobres. Entonces estamos en un callejón y por algún lado hay que empezar. El gobierno dice, empecemos por corregir algunos desequilibrios. Por empezar, el fiscal. Hay que corregirlo. Si no lo corregimos el desequilibrio fiscal, vamos mal. Para corregir el desequilibrio fiscal, ¿ustedes qué creen que hay que hacer? Salarios y las prestaciones sociales es el grueso del presupuesto. Es el grueso del presupuesto. Algo hay que hacer en esa materia. Algo hay que hacer porque nosotros tenemos, por cada persona que está en el sistema previsional, tenemos una persona que aporta. Es insustentable el sistema. Algo hay que hacer. Por eso el gobierno dice, algunas reformas las tenemos que introducir. Y no las va a introducir directamente por un decreto, como se hacía. No, las va a negociar en el ámbito de negociación política que es el Parlamento. Va a mandar las reformas al Parlamento. Va a mandar la reforma tributaria, la reforma previsional. Otro tema que me parece extremadamente importante, y acá termino, que es la idea de cómo nos insertamos en el mundo nosotros. La Argentina está ausente del escenario internacional. Hace 20 años que el Mercosur está dialogando con la Unión Europea y no logró firmar un acuerdo con la Unión Europea. Hay problemas de acceso a los mercados, pero no logró firmar un acuerdo. No tiene firmado acuerdos regionales el Mercosur con nadie. Es un país cerrado al comercio internacional. Nuestros grandes compradores son China, con el que tenemos un déficit de $7.000 millones anual. Le exportamos agroalimentos e importamos todas las tecnologías medias y altas. Entonces me parece que este es el problema central. Y no hay capitalismo sin acumulación de capital. Si alguien cree que puede haber capitalismo sin acumulación de capital, le digo que me lo muestre dónde está. La Argentina invierte sobre su producto solo el 14%. No invierte nada. Es un país con una bajísima tasa de inversión. Con esa inversión no se puede crecer. Entonces, hay que desatar las fuerzas de la inversión. Y hay que hacer reformas para eso. Nada más que esto. Sí, permítanme introducir un tema que hasta ahora está ausente y que es la necesidad de construir el aparato administrativo del Estado. Lo único que proclamó el gobierno actual es el llamado Plan de Modernización del Estado. Es un plan, corrijo, no es un plan, es una serie de medidas, algunas contradictorias, otras enunciaciones de deseos, y por otra parte creo que ya lleva un año y no se conocen resultados. Lo único que se habla respecto del aparato del Estado es que habría que reducirlo, controlar el cumplimiento, etc.
pero de lo que no se habla es de cómo mejorar la eficiencia del aparato del Estado, que es indispensable para llevar a cabo cualquier política. Y la falta de atención al tema del profesionalismo está evidenciada por comenzar un gobierno que dice que va a disminuir el aparato del Estado por llevar el número de ministerios a 23, que después de un tiempo se va observando que en realidad habría que ir reduciéndolo. ¿Qué pasa? Es comprensible que un gobierno trate de tener funcionarios que acompañen sus políticas, pero cuando no hay un funcionariado profesional, la tentación es aumentar el número de cargos políticos para tener confianza. Resulta que aumentar el número de cargos políticos multiplica el aparato del Estado, porque si se crean ministerios y en cada ministerio secretarías y en cada secretaría subsecretarías y en cada subsecretaría direcciones generales, hay una tendencia al aumento sin aumentar la eficiencia. Entonces, lo que creo que hay que traer al debate es la necesidad de mejorar los instrumentos de acción que el Estado tiene. Es probable que de gente que confía más en las fuerzas espontáneas del mercado, que piense que no es necesario o que la administración simplemente cumple directivas y es un instrumento que se puede modelar según designios políticos. Yo creo que es un error y me parece importante introducir este tema en los debates sobre lo que habría que hacer políticamente para pensar en cómo se podría hacer para que esos designios políticos se puedan realmente ejecutar. Gracias, Enrique. Cacho Lotter. Sí, buenas noches. Una acotación a mi amigo Oscar Muñoz. Como citaste a la generación del 80 y al famoso discurso de Juárez Selman de 1887, está claro, la crisis ahí no fue por falta política, fue, en primer lugar, porque fueron grandes chorros. Sí, hice toda mi tesis para demostrar que se fanaron todo. Algo muy parecido, o creo que superaron a Devido y compañía, lo que realmente es una hazaña de mucho nivel. Y a raíz de que se robaron todo, se produjo la famosa crisis del 90 y el nacimiento de tu partido radical, gracias a ello. Bueno, entonces es una acotación que quisiera recordar. También te quiero hacer una observación respecto a la jubilación. Este gobierno ha hecho por los jubilados el tema de la reparación histórica. Te digo porque hay varios amigos míos que están enormemente felices con esa reparación histórica. Y se ha planteado una locura del anterior gobierno de gente que estuvo aportando toda la vida y frente a otros que no habían aportado jamás y están cobrando ahora lo mismo, ¿no? O sea, se dieron millones de jubilaciones a gente que jamás había aportado un peso. Incluso todavía ahora se le dan reparaciones históricas a esa gente, pero en fin. Eso, ¿qué es lo que está haciendo este gobierno? Además, se había planteado una fórmula de adecuación y de indexación que era divergente. Se puede calcular fácilmente que se producía un punto y medio del PBI, o sea que era absolutamente insostenible. Lo que este gobierno simplemente está haciendo es diciéndome a mí, mira, lo que ganas ahora se va a mantener indexado.
no me parece tan dramático ni que yo, los jubilados, seamos un gran perdedor con esto. Es decir, me parece hasta más o menos razonable. Bueno, y ahora quiero plantear un punto. Me gustó mucho que el presidente haya hablado de cosas muy concretas, pero me preocupó, y eso hablamos con Luis Alberto Romero, se pueden ganar muchas batallas y se puede perder la guerra. Es decir, se han ganado elecciones, hay tantos generales que fueron ganando batallas, pero la guerra se perdió. ¿Qué es la guerra? Y bueno, seguimos pensando que la base cultural, la matriz cultural del país está muy mal y ha sido colonizada por un relato demasiado grave. Es decir, yo sigo muy preocupado porque mis nietos hayan estado escuchando ese opúsculo de Cetera por el caso Maldonado. Me preocupa mucho que cuando yo fui al sanatorio de Swiss Medical salió una médica gritando Santiago Maldonado, está Santiago Maldonado. Me preocupa mucho que que dentro de 2 domingos vamos a celebrar el Día de la Soberanía, ¿no? Que es, o sea, hemos aceptado como válido un relato, ¿no? De que el corte de un río internacional era válido, es decir, un río donde era válido y que los paraguayos no podían negociar, ni los brasileños podían negociar sin que se pase primero por Buenos Aires y Rosas y sus amigos hagan los negocios, los comerciantes ingleses. Luis Alberto Romero y yo, Luis Alberto, lo voy a decir en primer lugar, yo adhiero a eso, no es que quiere que cambien ese relato del kirchnerismo por uno nuevo, no, que simplemente a ese relato, digamos, primero que no lo hagamos feriado, porque al ser feriado estamos diciendo nosotros aceptamos eso. Y segundo, lo que pedimos es, esa es una manera de ver la cosa, nosotros queremos contar además otra manera de ver la cosa, y que por favor se escuchen las dos maneras de ver la cosa, no una historia oficial. Mientras entiendo enormemente la urgencia de los temas, como vos dijiste, los temas tratados son estos, pero si paralelamente, además de ganar batallas, nos vamos viendo cómo se gana la guerra, bueno, al final la vamos a perder. Sigo insistiendo con una apelación. Creo que no hay ganadores ni perdedores, aun aquellos que estén ganando fortunas de plata. En un país de estas características somos todos perdedores. Entendámoslo de esta manera, salvo que estemos muy recogidos en nuestras propias cosas y no es que nos resbalen las cosas de afuera, pero que las comparemos en todo caso con las pocas cosas valiosas que podemos hacer solos. Sigo insistiendo, este es un país donde la solidaridad tiene que estar a la cabeza, pero no declamada, de verdad. Si yo gano, me preocupa pagar impuestos, pero no me preocupa hacer un fondo solidario. Me preocupa, digamos, decir que de alguna forma yo tenga que seguir trabajando a los 70 y pico de años. Pero más me preocupa, digamos, no darme cuenta de que cada vez me vuelvo más individual. Y el mundo humano no es individual. ¿Para qué tenemos hijos, nietos? ¿Queremos mejores? Creo que estamos peores por más vacaciones, mejores y calidad de vida que supongamos que tenemos. No la tenemos de esta manera. Es simplemente una apelación, nada más. Horacio Muabro, breve. Yo quiero asociarme al Club de los Ingenuos que preside Vicente. Es un club chico, nunca va a salir campeón, lo más probable es que pierda por goleada la mayoría de los partidos, pero la pasión está por encima de los resultados. Así que realmente, como parte de eso, me parece muy bien el llamado al diálogo de los sensatos, que los hay, y muchos. Hay una mayoría silenciosa, creo, de gente que votó. Yo discrepo, creo que lo primero que hay que reconocer es que el pueblo siempre vota bien, y si alguien cree que vota mal, hay que
el que tiene que preguntarse por qué piensa eso es el que piensa que vota mal el pueblo, porque el pueblo no se equivoca, y si partimos de eso, creo que muchas veces ha demostrado más madurez que la mayoría de sus dirigentes, o que el conjunto de sus dirigentes, y hay que sacar enseñanza del voto del pueblo y no querer convencerse de por qué pudo haber votado mal. Y el que cree que el pueblo votó mal, más vale que se prepare a seguir perdiendo elecciones porque va a querer cambiarlo a la fuerza. Me parece que un gran problema, que realmente un dilema de la democracia, es el voto en bloque, donde los diputados votan en función de una lealtad partidaria, aunque muchas veces lo han dicho hasta expresamente que no están de acuerdo con lo que están votando. Entonces, buenas ideas quedan por el camino, simplemente por una cuestión numérica de votos provinciales o de listas sábanas, cuando cada uno podría aportar soluciones a problemas generales. Por ejemplo, el tema de la educación, el otro día hice una propuesta que creo que sería muy bueno juntar en una mesa a los 10 expertos más grandes de educación del país, que seguramente van a estar muy de acuerdo y por lo menos luego de discutir van a poder sacar ideas de consenso muy importantes, y ese tipo de proyectos se bloquea por la cuestión de lealtad partidaria, que impiden que Filmus, por ejemplo, aporte al ministro de Educación ideas para mejorar la educación. ¿Cómo? No sé si no tiene, yo creo que tiene, creo que es un ministro, él fue ministro y de hecho proponía cosas a las cuales ahora se opone simplemente porque está en la vereda de enfrente. Por eso hablo del diálogo entre los sensatos. Un solo ejemplo práctico. Sería muy loco pensar que la paritaria docente de la provincia de Buenos Aires se salde con una discusión, con un aumento de inflación más un 1% de recuperación cada 3 meses o cada 4 meses, donde el salario docente en 2 años se recupera un 10%, en vez de estar discutiendo horas y horas y semanas y los chicos en su casa mientras tanto. Son temas en los cuales puede haber una discusión, un punto medio, una negociación que requiere una base de sensatez, que parece que es una virtud junto con el sentido común de lo más escasa. Ojalá podamos lograrla. A ver, picoteando un poco de varias cosas que me interesan. Me parece que hay esto ya lo he dicho por escrito, lo reitero, total no todos me leen, y algunos lo llamo por teléfono y se lo cuento, pero no tengo el teléfono de todos. A mí me preocupa poco qué va a pasar con el peronismo. Insisto, acá hay un fenómeno absolutamente nuevo e inesperado, que es Macri, Vidal y todo un equipo que viene a decir que forman parte de quienes trabajan en conjunto. Segundo, este es un país, somos intrínsecamente perversos los argentinos y esto no tiene arreglo. Me parece que esta tesis no se puede llevar a ninguna universidad del mundo. Acá el capitalismo no existió o funcionó de una determinada manera. Si acá viene, lo he dicho alguna vez y lo reitero, la gran burguesía surcoreana, acá la Argentina a los 4 meses está comprándole vaca, está viendo dónde pone la guita, dónde la saca, porque ¿qué otra cosa puede hacer a pensar a largo plazo? Tomo algo de lo que dijiste vos. Creo, a lo mejor formo parte del club de los demasiado optimistas, que por suerte este acto eleccionario terminó con Macri, vos sos la dictadura. Básicamente porque no garpa. Los que se aferraron al caso Maldonado, etcétera, etcétera, no sacaron un voto. Esto yo creo que se terminó porque no rinde más, porque hay toda una generación, pero mucho más, muy grande ya, que no tiene idea lo que fue la dictadura y no lo van a convencer un pequeño grupo de jóvenes nostálgicos de lo que no conocieron. O sea que por ese lado creo que por suerte los años 70 se van a poder analizar con la serenidad y la tranquilidad de los historiadores sin caer en falsos eslóganes. Pero me interesa mucho lo que planteó Ricardo.
Y creo, Ricardo, que una de las cosas que me interesaron más del discurso de Alfonsín es que no cayó en los fáciles experts que dicen esto se arregla si no hay más déficit fiscal. Él de alguna manera dijo, el déficit fiscal se arregla con el endeudamiento hasta un punto, en determinado punto no se arregla más. Acá el problema de la Argentina es que no exporta. El problema de la Argentina es su déficit en la balanza comercial. Este es un problema fundamental. Y hoy lo escuché a Duhovne, entre paréntesis, por si acá hay alguno de los amigos vinculados a los medios. Lo tuve que escuchar en TN, porque la radio oficial pasaba una película de Catita, que seguramente es mucho más divertida, pero me parece que habiendo una conferencia de prensa del ministro prácticamente de Economía, que va a decir cuáles son las propuestas para los impuestos de los próximos 3 años, con una conferencia de prensa posterior, esto era más importante. Por eso, equivocadamente, yo marqué el 11 y me equivoqué. No es porque no me gusta Catita, sino que quería ver lo otro. Creo que el hecho de que se plantee sobre la base de la productividad del país, con todos los lastimados y lesionados que puede haber, desde luego, un plan impositivo para 3 o 4 años, ya es un peón 4 rey. Sin lugar a duda, esto hay que negociarlo. Yo, porque cada uno tiene sus resentimientos personales. Ya a la mañana me puso mal cuando vi que el presidente de la sociedad rural es el ministro de Agricultura. Me parece, de Agricultura y Ganadería. Agroindustria, bueno. Me parece, acá hay buenos historiadores que me pueden corregir, que desde Dó a la fecha esto no pasa. No, desde 1932 que esto no pasa. Que se le dé este ministerio al presidente de la sociedad rural. Y me dio más bronca que entre los impuestos que están propuestos no esté lo que forma parte del ABC del mundo capitalista, sobre todo agrario, que es el impuesto a la renta productiva libre de mejoras, y terminar con las retenciones, terminar con los impuestos provinciales, etcétera, etcétera. Esto lo quiso imponer, creo recordar, Kieger Bacena. Chocó con la dificultad de la instrumentación, que era terriblemente difícil. Hoy no. Hoy con la vía satelital y la informática es fácil. ¿Por qué no se hace? Me dicen porque hay conflicto con las provincias. Y más conflicto va a haber si se termina con las retenciones y cada una de las provincias pone un impuesto a la tierra distinto. ¿Por qué esto no se aborda? Lo digo para ser un país capitalista. Porque hoy me reía mucho porque a raíz de la huelga de aerolíneas entrevistan a un chino que se perdió un avión porque venía con un paquete que tenía que ir a las cataratas y ya no puede ir a las cataratas y se lo perdió. Entonces el periodista le pregunta si está preocupado. Hablaba un castellano aceptable. Ojalá yo hablara el portugués como él habla el castellano. Y dijo, sí, perdí de ir a cataratas, quería verlo. Dice, ¿en China hay huelga? No, en China no hay huelga, claro. En China llegás a hacer una huelga y sabés dónde te meten el avión, ¿no? Pero sin llegar a eso, creo que el país está maduro para negociaciones. Tanto negociaciones con los sectores, salvo los aeronautas, con los sectores del trabajo, con los sectores de la oposición, o de los fragmentos de la oposición que queda, porque nadie quiere poner nada de su bolsillo, pero tampoco nadie quiere, a esta altura del partido,
que el tren choque. Bueno, no, yo comentarios breves. A mí la verdad que sí me preocupa, por supuesto, a diferencia de Carlos, de su intervención, sí me preocupa el peronismo. Y me preocupa porque es un interlocutor fundamental. Va a seguir siéndolo, separado, más separado, menos separado, lo que sea. Y me parece que ahí hay una fuente de preocupación en el sentido de que creo que así como el cristinismo va a tender a languidecer, en la misma medida me parece que el peronismo no cristinista se va a endurecer. Es decir, yo creo que, digamos, Oscar decía, bueno, a mí me importa la negociación entre los partidos y todo lo demás. Bueno, ahí tenemos un problema, ¿no, Houston? Porque, digamos, me parece que ese actor, digamos, va a tender a endurecerse. Y eso le va a subir el precio a cualquier reforma, cualquier acuerdo. O sea, ahí hay un tema, digamos, de preocupación. Después, la otra cosa es que apareció en varias intervenciones, a mí me parece importante. Por supuesto que, digamos, el gobierno está bien encaminado si es consciente de que tiene que negociar, tiene que dialogar y tiene que crear ámbitos de negociación. Pero si se olvida de que tiene que preocuparse ni más ni menos que al mismo tiempo por reconstruir autoridad pública, no va a poder hacer nada de eso, digamos. Este es un viejo argumento de los 80 en el sentido de qué concertación me hablan si la base de la condición mínima indispensable de la concertación es el Estado. Si no hay Estado, es decir, el Estado está con el agua al cuello, ¿cómo se puede pensar en una concertación? Bueno, tenemos un déficit de autoridad pública que se ve constantemente, se ve en la imposibilidad de arreglar el tema de los maestros, en aerolíneas, bueno, en el caso Maldonado, hay un déficit de autoridad pública y me parece que eso es un tema que hay que enfrentar, o sea, que el gobierno me parece que se tiene que jugar un poco en eso, es decir, y es muy delicado, porque por otra parte de los instrumentos con los que contaría para reconstruir autoridad pública no son confiables, entonces, y ellos lo saben, digamos, entonces es casi como andar en una cuerda floja, pero no es un tema que se pueda desestimar, o sea, las cosas no se pueden hacer sin las condiciones mínimas, y parte de esas condiciones mínimas tienen que ver con la autoridad, ¿no? La cultura, y bueno, me gustaría decir algo. Yo tengo una cosa muy ambigua respecto los escucho y, por ejemplo, a vos, Cacho, ¿no? Y digo, sí, tiene razón, o sea, esto es preocupante, es preocupante. Creo que es preocupante porque, entre otras cosas, porque me parece que se hace bastante evidente que no es que, bueno, los que no pertenecieron a esa generación no les importa, sí les importa, son muchachos que se comieron el relato, muchos de ellos. Serán una minoría, pero esa minoría es una minoría activa, muy importante, y se morfaron el relato y encontraron una identidad en el momento en que la necesitan, que es cuando están en la adolescencia y descubren el mundo y entonces se lo quieren llevar por delante y bueno, y ahí justo, ¿no?, se les ofrece esto, que es muy comestible y muy tóxico, ¿no? Entonces, a mí Nadie está dispuesto a morir por un presupuesto equilibrado. Por ejemplo, claro. Pero bueno, te tiro de ese hilo. Por otro lado, que era lo que iba a decir, yo creo que hay temas que en principio mostrarían que hay al mismo tiempo una cierta madurez. Por ejemplo, yo te diría lo siguiente, nadie está dispuesto a morir por Malvinas hoy. Y hace 20 años todavía sí, o hace 10 años todavía sí. Es decir, quizás sea una cosa totalmente subjetiva, digamos, pero yo tengo la impresión de que positivamente, o sea, celebro en ese sentido que una cierta desmalvinización de nuestra cultura. Entonces, a mí me parece que en ese sentido hay cambios y que
pueden ser cambios positivos, digamos, ¿no? Vuelvo en una de esas, vuelvo a sacar mi carnet del club de los optimistas, ¿no? No sabía que Echeverre ha sido designado hoy. Bueno, está bien, está bien, perfecto. Puedo escandalizarme con ustedes, pero tengamos en... No, a vos no te... ustedes son... Pero tengamos en cuenta, Echeverre es un tipo que tiene una, digamos, tiene una mentalidad muy moderna, muy productivista, muy vinculada, tiene la agroindustria en la cabeza, tiene la eficiencia, la productividad. No me parece para nada el perfil de la oligarquía. No, pero tiene intereses sectoriales. Seguro que tiene intereses sectoriales. Eso es, digamos, dar ministerios a los sectores siempre es un arma de doble filo. Sí, estamos de acuerdo. Sí. Bueno, buenas tardes, soy Emilio Perina. Tengo varias cosas. Voy a empezar, que se dijeron, con recordar que siempre está bueno que desde 1938, son casi 80 años, ningún gobierno no peronista termina su mandato y después del domingo, parece encaminarse con mucha solidez a conseguirlo. Eso solo ya es un cambio cultural importante, aunque por supuesto no es suficiente. A Carlos Kramer quería decirle que hablar de ser macrista de la primera hora detona un tema de edad y que no está con la nueva política porque debió decir desde el primer me gusta en Facebook. Parece que es sumamente importante adaptarse a los tiempos. Sobre el artículo de La Nata que trajo en su momento, me parece que... Pero para criticar, que y coincidí en la crítica, lo leí igual que vos el sábado, y viene a demostrar algo que pienso hace mucho: ser un gran periodista no te hace un gran analista político. Y pasa mucho entre mis colegas que acentúan la confusión de los oyentes y de los lectores porque analizan con categorías muy pero muy viejas. Algo de eso también a veces pasa acá, donde se asumen muchas categorías marxistas para explicar la realidad, y en realidad yo sigo pensando que la política es más importante que la economía, y en materia política lo que dijo Mazzorin me parece que es muy contundente y muy claro, así que ahí no tengo nada para agregar. El señor que refirió a lo que Modernización intenta hacer con el Estado, creo, y no quiero entrar en una polémica, ni que es mucho más de lo que el señor dice. Yo que estoy dentro del Estado lo veo, y tengo que decir algo que los amigos con los cuales he conversado, cuando asumimos en diciembre del 2015 nos encontramos que no había Estado, que había una cáscara, sigue habiendo una cáscara. Y esto me lleva a un tema que para mí es esencial para saber cómo analizamos y dónde analizamos. En diciembre del 2015 no se produjo un cambio de gobierno, se produjo un cambio de sistema. Pasamos de una monarquía de baja intensidad donde la emperatriz se manejaba autocráticamente a una república de baja intensidad, de muy baja intensidad, pero que pretende construir una república, y la renuncia de Gil Carbó ayer va en ese sentido, y todo el discurso de Macri, hablarle al presidente de la Corte Suprema como le habló ayer delante de él, apunta a lo mismo. Si no podemos construir una república, todo lo que estamos pidiendo, inclusive que la economía funcione y haya inversiones y haya ahorro y capitalismo, no va a existir. No hay manera que exista. Coincido, para mí el problema más importante lo ha planteado Israel, para ustedes Cacho, como yo no lo conozco mucho, que es el problema de la batalla cultural. Claramente el kirchnerismo, como suponíamos algunos a partir del 2015, es un animal que se va extinguiendo de a poco, pero se va extinguiendo. Sin embargo, gran parte de la sociedad, inclusive gente que está en Cambiemos, sigue sosteniendo ideas populistas o el facilismo de repartir a diestra y siniestra. Y esto es una batalla cultural muy ardua, muy lenta, muy complicada, que a veces puede parecer que el gobierno no la encara, a veces creo que sí la encara, a veces creo que hay tantas cosas que encarar que eso queda postergado por otras urgencias, pero para mí, sin duda, ese es el tema más importante que debemos encarar, ¿no? Y que hay que cambiar una serie de... hoy se habla de posverdad y es una forma de disfrazar
verdaderas mentiras, y se distorsionan categorías que me parece que tenemos que, para construir una república es muy importante ponerlo en marcha. Bueno, eso es todo lo que tenía. No, pero yo quería plantear otra cosa, más allá de que sí, no acuerdo con llamarlo a Filmus al acuerdo de... No, yo quería decir que el discurso de ayer parece como, bueno, un nuevo intento de cambiar el escenario político, ¿no? Cambiar un escenario político y ofrecer un escenario donde los actores puedan dialogar. Seguramente el desafío de aquí en adelante, y digo no solamente para el gobierno, sino para todos, para toda la sociedad, es que en ese escenario lo que acontezca no sea una repetición de lo que ha sucedido siempre. Es decir, que cuando los actores se pongan a dialogar o movilicen sus recursos políticos, no movilicen los recursos políticos ni actúen de la forma en que históricamente lo han hecho. Y ahí sí que me parece que sería interesante analizar qué elementos nuevos está planteando el macrismo para poner en el escenario político para que los actores interactúen de otra manera o cambien algunos de los históricos hábitos. Porque si eso no cambia, si los actores no cambian y los hábitos históricos no cambian, volvemos a repetir el cuento, ¿no? Entonces, me parece que una de las cosas nuevas, pero digo, yo no soy una analista política, miro y digo, me parece que una de las cosas nuevas es que hay temas muy concretos en los cuales se pone a los actores a dialogar. Otra cosa que me parece importante es que hay una valoración del saber técnico en la discusión de esos temas, que antes no estaba. Y el tercero, que me parece importante, aunque para muchos es, digamos, escandaloso, es que están también los empresarios. Los empresarios en la Argentina no han estado presentes en la negociación política, sino en el lobby, pero no abiertamente en la negociación política. Y bueno, a lo mejor se podrían, acá se dijo, y estoy de acuerdo, en que hay más presencia de las corporaciones que de los políticos de la oposición. Esto es un mal histórico de la Argentina, donde nos creemos que toda la negociación es entre el gobierno y las corporaciones y que las oposiciones están poco presentes. Bueno, será cuestión de que los partidos políticos o las oposiciones se hagan presentes. Pero ayer en la reunión estaban presentes todos los políticos. Después yo lo vi a Pichetto por televisión y demás. Digo, aquí hay, me parece, una gran esperanza de que la propuesta genere un escenario donde los actores actúen o bailen distinto, digamos, y un temor de que los actores bailen como siempre, ¿no? Y que dentro de 2 años nos encontremos que estamos de nuevo en la misma situación repetitiva que tiene la historia argentina, ¿no? Y una última cosa, me parece que no es que tenemos que llamarlo a Filmus, a Tiramonti, al Gordo Yáñez, no sé a quiénes más, para tener una idea, o digo en educación como en cualquier otra, una idea común de lo que hay que hacer en educación, por ejemplo. Me parece que lo importante es generar un espacio donde todas esas voces puedan interactuar, pero que haya una voz y esto sí para la educación, una voz que sea el gobierno, que tenga el propósito serio de hacer un cambio en materia educativa, y en esto como en otros lados, porque bueno, como en otras actividades, ¿no? Porque hay mucho bla, 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 pero después en el momento de hacer la política hay debilidad.
Bueno, mucho gusto, mi nombre es Julio Pena, yo tengo 2 meses solamente que ingresé al club. La primera inquietud que tengo, que me parece, y pido disculpas desde ya, una verdad de perogrullo, pero a mí me parece que todos estos problemas de balanza de pago, de la baja tasa de inversión, que son concretos y reales, nunca se va a modificar en serio a largo plazo, al menos que primero, y esta es la verdad de perogrullo que digo, al menos que primero no se resuelva el problema de estabilidad jurídica que tiene que tener la República Argentina. En 2 grandes pilares, una es la independencia de los poderes en serio, que se haga muy cristalino, y el otro pilar es la relación público-privado, para que terminemos de una vez por todas con los capitalistas prebendarios, por ejemplo, o los amigos. Esos 2 pilares son condiciones anteriores a resolver el problema de balanza de pagos, anteriores a cualquier tipo de manifestación de la asignación de los recursos. Es una verdad de perogrullo, pero no veo solución de balance de pagos ni nada a largo plazo, al menos que no prioricemos la personalidad, la seguridad en las instituciones y en la relación público-privado. El otro punto que tengo muy chiquitito y voy a terminar, es un ejercicio que se me plantea a mí con el discurso de ayer del presidente. Si los arreglos en la actividad laboral se dan por sectores, como se están dando, y en donde el aumento de los salarios viene asociado con la productividad, cosa que yo deseo, creo que todos deseamos eso, ojalá así sea, pero al mismo tiempo, las jubilaciones mínimas se van ajustando solamente por el índice inflacionario, con el tiempo se va a crecer la brecha entre los asalariados en actividad con los jubilados. Con el tiempo va a haber una brecha creciente, van a ganar relativamente más la gente que está trabajando en actividad con respecto a los jubilados. Ese es un tema que no se ha tocado, y mirando a largo plazo es algo que realmente tenemos que rescatar. Termino con lo siguiente, con la designación del Echever en la sociedad rural. Toda la gente moderna de la sociedad rural, de los cuales yo conozco, yo soy economista agrario, he trabajado mucho con gente, en mi época en actividad, ahora estoy jubilado, pero conozco muchos de ellos y conozco muchos de los miembros de los grupos CREA. Hay gente muy talentosa, muy valiosa, por supuesto que sí. Y Echever es un hombre de bien. Pero aquí es donde yo creo que a mí no me gustó mucho la designación, porque nosotros tenemos que pensar que la política también se mueve por cuestiones de piel y por cuestiones históricas. Y la sociedad rural ha sido, con los años, digamos 100, 120 años atrás, motivo de que ahora toman toda la gente asociada al kirchnerismo y a la izquierda ya históricamente y se van encima de la entidad. ¿Para qué tuvo que Macri designar una persona que puede ser un factor de irritación? ¿Para qué lo hace? Eso son lo que yo digo, que la falta de muñeca. A mí me gustan mucho los técnicos que están en el gobierno, de ella que sí. Y me gusta el ingeniero, me gusta recordar a Ortega y Gasset, de Argentino las Cosas. Me gusta mucho eso, pero también tenemos que considerar que la gente necesita también reconciliarlo con instituciones que fueron por años odiadas. Entonces va y nombra a una persona que es el presidente de la sociedad rural. Bueno, gracias, nada más. Encima abogado, ni siquiera ingeniero agrónomo. Claro, o ingeniero, que hubiera sido ingeniero. Hola, bueno, gracias. Luis Quevedo es mi nombre. Perdón por llegar tarde. Luis, levantarte, pararte. Perdón por llegar unos minutos tarde y por no escuchar toda la introducción de Tito Palermo, pero alcancé a escuchar el final. Alcancé a escuchar al final que decías que eras un ingenuo optimista. Y como yo soy un ingenuo optimista, entonces suscribo la presentación que no escuché, porque mi ingenuidad y mi optimismo descansa, está muy tranquila, digamos. No es una ingenuidad y un optimismo nervioso.
Y voy a decir las 3, 4 motivos por los cuales estoy tranquilo andando por la Argentina con esta ingenuidad. En primer lugar, porque si hay alguien que no es ingenuo en este país, es el señor Mauricio Macri. Entonces, que él no sea ingenuo, a mí me deja tranquilo. En segundo lugar, porque ayer empezó la presidencia de Macri. La presidencia de Macri empezó ayer con ese discurso, porque ahora finalmente no tiene todo el poder necesario, pero tiene un respaldo político muy importante. Y me parece que lo que empezó ayer es esto que él llama, o que muchos llaman, el reformismo permanente. Por supuesto que no hay una hoja de ruta día por día, ¿no?, de lo que va a hacer el gobierno con cada uno de los temas. No la hay. Por eso la gente, o los periodistas, los analistas iluminados de la política dicen no tiene proyecto político. Pero si vos escuchás lo que está diciendo, ¿qué viene diciendo lo que dijo ayer? Ayer habló de modernizar, de hacer que la economía sea competitiva. Ayer habló de equidad. Ayer habló de ética. Ayer habló de una cantidad de conceptos que uno no puede menos que coincidir y estar tranquilo. Es decir, mi optimismo descansa tranquilamente. Entre todos los problemas que se señalaron acá, que son todos importantes, ¿no? El tema institucional, la justicia, son todos importantes, pero el problema central que tiene la Argentina es el que describió, como yo no podría hacerlo extraordinariamente bien, Ricardo Mazzorín. Ese es el problema central. Esa es la macrodirección. Y mi ingenuidad está tranquila, porque yo sé que el presidente sabe que este es el principal problema que tiene que resolver. Y porque el presidente trabaja todos los días por eso. Y no quiero ser muy largo, pero sí quiero decir mi deseo. ¿Cuál es mi deseo? ¿No? Yo no tengo prejuicios con el señor Etcheverry ni con la sociedad rural, simplemente porque creo que esta sociedad rural, esta economía, este presidente de la sociedad rural, este tiempo que vivimos no tiene nada que ver con el tiempo que a nosotros nos hizo construir esos prejuicios. No tiene nada que ver. Tanto no tiene nada que ver como que tenemos un presidente que no es peronista, que no es radical, que no es militar, que no es abogado, que construyó un partido hace 10 años, que todos creíamos que no iba a poder fiscalizar y que no podía ser candidato, que nosotros creíamos que Vidal, no sé, las cosas que nosotros creíamos en honor a nuestra construcción de tantos años de la política, y él escuchaba y chucu, ¿viste? Ahí está. Tanto es así, tanto está, que la discusión es qué va a pasar con el peronismo, desaparecerá, no desaparecerá. Yo no quiero que desaparezca nada en la política argentina. Sí quiero tener, después de la experiencia de esta presidencia, quiero tener una política ordenada de manera diferente para la Argentina. Simplemente por la razón de que el ordenamiento que teníamos, que era un partido hegemónico, y un segundo partido, que éramos nosotros los radicales, que era o partenero, jugaba no sé qué, de qué manera, ese sistema a la Argentina no le dio resultados, no resolvió sus problemas. Entonces, por eso espero que después de esta experiencia de Cambiemos, el ordenamiento político sea distinto, en donde tenga lugar el peronismo, tenga lugar un partido como el PRO, tengamos lugar nosotros, tenga un lugar un partido socialista, 4 o 5 fuerzas políticas capaces de dialogar, de discutir y de ponerse de acuerdo a qué hacer con este país. Ese es mi optimismo, ese es mi deseo. Y espero que así sea. Si el presidente, que sabe cuál es el principal problema de la Argentina, que sabe que no puede hacer otra cosa que dialogar, aunque está bien, Tito, que le digamos, bueno, un poquito más de autoridad, pero él sabe que no puede hacer otra cosa acá más que dialogar, porque lo que tiene que cambiar es muy profundo en la política argentina. Es muy importante y hay que pagar costos políticos por eso. Para reformar el sistema previsional, el sistema laboral, la renta financiera. Nadie dijo acá que vamos a tener renta financiera a las personas, que era una cosa revolucionaria. Bueno, me conformo con que sea reformista, pero y que paguemos poquito ahora. Bueno, pero que empecemos a pagar renta financiera. Los jueces nuevos van a empezar a pagar impuestos a las ganancias. Bueno, no es revolucionario, es reformista, pero de a poquito. Hoy salió en el diario un sistema de exportación simple para las pequeñas y medianas empresas. No es revolucionario, es reformista, pero de a poquito, todo en el buen sentido. Entonces, digo que suscribo el discurso de que soy ingenuo y soy optimista, pero explico por qué soy ingenuo y soy optimista. No, yo quería retomar, bueno, por un lado el tema de la ingenuidad no se lo tomen muy en serio, pero no.
Yo a nivel personal soy ingenuo. A mí me pueden vender un buzón en lo personal perfectamente. Bueno, sin ir más lejos, hace unos días estuve en una casa de antigüedades. Disculpen que haga en una casa de antigüedades y no sé, me mostraron Toulouse-Lautrec, Degas, Picasso. Y a mí yo salí, ni se me ocurrió pensar que podían ser falsos, digamos, ¿no? O sea, eso me sucede. Ahora, a la hora de analizar no soy ningún ingenuo, ¿no? Y cuando me toca hacer política tampoco. Pero bueno, no importa. Lo que quería era, más que nada, retomar el comentario de Guillermina y de Ricardo para una pregunta que casi se la haría a Ricardo, porque el tema es... ¿cuáles son los instrumentos que habría a disposición, digamos, más difíciles o menos difíciles? Me acuerdo del argumento de Juan Carlos Torres a principios antes del Austral, cuando él todavía no había entrado en el gobierno, ¿no? En ámbito académico, que él decía, bueno, pero si quieren hacer una política de ingresos, ¿cómo hablan de hacer pelota a los sindicatos? O hacen una cosa o hacen la otra. No pueden. Una política de ingresos, si quieren destruir a los sindicatos, paren, ¿no? Bueno, entonces el tema es cómo se hace para realmente conseguir que, digamos, uno de los componentes de la puja distributiva, que es esa capacidad para digamos, presionar en la distribución por parte, digamos, de la clase obrera, digamos, de los trabajadores, y mantener salarios altos en dólares, o sea, la fuente de lo que después va a ser la aparición de la restricción externa, ¿no? Entonces, yo lo miro hoy y digo, bueno, están intentando hacer, y sí, algo están intentando. ¿Cuál es la estrategia? Negociar por productividad descentralizadamente, ¿no? Bueno, agarramos a los petroleros, agarramos a y hacemos lo que se puede. ¿Funciona eso? ¿Hay otras herramientas? Porque me parece que efectivamente ese es un tema fundamental de la modernización. ¿Qué modernización si no se arregla eso? No va a haber modernización, ¿no? Esa reflexión de Juan Carlos Torres era correcta. Yo, en un reportaje radial hace un mes atrás, hablé de eso. Digo, si vos pones a todos los sindicalistas en la picota, no tenés con quién negociar. Esto es, si todos son el Caballo Suárez o el Pata Medina, bueno, no te quedás sin actores que son centrales en esta negociación. Por lo cual eso no hay que hacer. ¿Cómo disciplinás? Es todo un tema. Nosotros ese problema lo tuvimos. Es difícil hacer política de ingresos sin que no exista alguna idea de que si vos te salís de la regla del juego, hay algún instrumento disciplinador. Obviamente los instrumentos disciplinadores, si vos abrís la economía, eso es muy disciplinador. Una economía más abierta, disciplina. Ahora, eso tiene costos. Pero no podés hacerlo de un día para otro eso. Por ejemplo, el gobierno ha mantenido restricciones a las importaciones en juego, licencias automáticas y automáticas. Sabía que no podía abrir rápidamente, sobre todo porque se forman coaliciones proteccionistas muy fuertes, sectores empresarios y sectores de trabajadores que coalicionan para defender derechos adquiridos, ¿no? Y ponen una férrea resistencia. Yo creo que la manera de empezar a resolver esto, que tiene costos, pero empezar a resolverlo es, primero, tener un diagnóstico de cuál es el escenario internacional que nos movemos. Y segundo, empezar nosotros a intervenir, a ser más activos y más ofensivos en ese escenario. Por ejemplo, la Argentina está pensando en ser miembro de la Organización de la Cooperación de Desarrollo Económico, la OCDE. Hay dos países de América Latina que son miembros, Chile y México, que son miembros activos, miembros plenos. La Argentina no es un miembro pleno igual que Brasil. Bueno, eso tiene ventajas y desventajas, pero una de las ventajas que tiene es cuando son miembros plenos tenés que converger. O sea, sos un miembro y tenés que converger a las políticas que se logran consensuar en ese organismo. Si vos sos capaz de firmar acuerdos de comercio regional que te dan acceso a mercados, tenés que hacer algo de apertura. Eso es un elemento de disciplina. Yo creo que eso hay que jugarlo en la negociación. Lo que los sindicatos han
siempre resistido son tres cosas. Y acá termino para no cansarlos. El monopolio de la representación sindical. Han insistido en tener un sindicato único que represente a todos los trabajadores. La centralización de la negociación colectiva, eso es lo que le da poder, el sindicato negocia. Y la ultraactividad, cuando un convenio cae porque venció, si no hay nuevo convenio, sigue el convenio que estaba. Bueno, en esto el gobierno no ha dicho que esto lo va a cambiar, más bien ha dicho que lo que tenemos es una enorme cantidad de gremios, algunos de los cuales son gremios que, por ejemplo, no participan en la negociación salarial. Hay gremios que no participan en la negociación salarial porque se impone el sindicato de mayor cantidad de afiliados, etc. Entonces, están ahí, pero no son partícipes en este conflicto. Yo creo que un acuerdo, por ejemplo, modificar la ley de trabajo es un tema complejo, va a tener mucha oposición política, hay muchos derechos adquiridos, por eso el gobierno eligió vías intermedias. No quiere decir que no vaya a llevar al Parlamento alguna modificación, la va a negociar, pero los temas centrales que tienen que ver con la relación entre el capital y el trabajo, les dice a los sectores, con algunas reglas, negócienlo. No solo salario, negociemos competitividad, porque no hay manera de sentar a la central sindical a negociar esto en un vasto acuerdo. Tenemos una sola experiencia, explotó por los aires, que fue el Pacto Social de Helbar. Y después las demás experiencias fueron experiencias cortas de shock, el Plan Austral. Y este gobierno tuvo éxito en algo que a mí me parece importante, yo lo dije cuando me preguntaron. Hubo negociación salarial sin conflicto laboral en la Argentina. Pasó desapercibido, no hubo huelgas. Los sindicatos cerraron sus convenios colectivos, negociaron más o menos dentro de la pauta con la inflación esperada, sin grandes conflictos. Tuvimos conflictos puntuales, PepsiCo, pero no conflictos laborales, no hubo huelgas. Entonces, me parece que el camino es, y ayer algo se dijo de eso, es gradual. Gradual significa que no se va a hacer todo una sola vez, que hay un camino a recorrer de varios años para esto. En reforma tributaria se citó el caso de Chile y Uruguay, que han recorrido un camino lento para hacer la reforma. Creo que en este tema de la puja distributiva, los actores van a tener que convencerse de que en el mundo en el que estamos insertos hay que cambiar. No hay manera, no se puede mantener. Yo doy un ejemplo. La industria textil solo se mantiene en la Argentina con una fuerte protección. No podría sostenerse, no tiene escala, no tiene innovación, no podría sostenerse. Ahora, si abrimos mañana, ese sector entra en crisis y tenemos un conflicto. Entonces acá el arte es cómo hacemos el tránsito para cambiar esta estructura productiva y hacerla más moderna y más competitiva. Ese es el arte de la política. Ahí es donde el gobierno tiene que estallar. Yo no tengo soluciones para eso. Pero yo sí recuerdo que en mi gestión hacíamos política de ingresos. Fijábamos precios y después negociábamos salarios. Era imposible, decíamos. O negociamos alrededor de una mesa la regla de juego, o dejamos al mercado que lo haga. Pero me parece que estos dilemas hay que resolverlos. Ahora, hay algunos temas que tienen que ver con esto, el tipo de cambio, eso es otra discusión, ¿no? Si este tipo de cambio es o no el adecuado, porque abrir la economía con un tipo de cambio apreciado también sabemos cómo termina, ¿no? Pero bueno, es otra discusión. Bueno, nos quedan unos poquitos minutitos. ¿Alguien quiere agregar algo más? O ya agradecemos a los optimistas y a los pesimistas que hayan venido. Gracias, Tita.